Inglaterra, siglo XVI. Un joven rey asciende al trono con carisma, belleza y una educación digna de un príncipe del Renacimiento. Nadie imagina que ese hombre, admirado por su pueblo y respetado por Europa, terminaría siendo recordado como uno de los monarcas más temidos y controvertidos de la historia. Esta es la historia de Enrique VIII, el rey que rompió con Roma, ejecutó a sus propias esposas y transformó la religión de un país entero por una obsesión: tener un heredero varón. Enrique nació en 1491, segundo hijo del rey Henry VII of England y de Elizabeth of York. Nadie esperaba que él fuera rey. El heredero era su hermano mayor, Arturo. Pero cuando Arturo murió repentinamente, el destino cambió para siempre. Enrique subió al trono en 1509. Tenía solo 18 años. Era atlético, culto, hablaba varios idiomas, componía música y era profundamente católico. De hecho, llegó a escribir un tratado defendiendo la fe contra Martin Luther, y el Papa le otorgó el título de Defensor de la Fe. ¡Qué ironía! La princesa que llegó desde España. Catalina no era una mujer cualquiera. Era hija de los poderosos reyes católicos, Ferdinand II of Aragón y Isabela I of Castile. Desde niña fue educada para gobernar. Hablaba latín, conocía teología, diplomacia y política. Cuando llegó a Inglaterra, traía consigo el peso de una alianza estratégica crucial. Primero fue esposa del príncipe Arturo, pero tras su muerte, quedó viuda en tierra extranjera, en una posición frágil y casi olvidada en la corte inglesa. Durante años vivió en incertidumbre, esperando que se definiera su futuro. Finalmente, el joven Enrique decidió casarse con ella en 1509. Fue un matrimonio que comenzó con afecto genuino. Él la admiraba, ella lo apoyaba profundamente. Durante los primeros años, fueron una pareja fuerte y unida. El dolor silencioso de los embarazos perdidos. Aquí comienza el verdadero drama. Catalina quedó embarazada varias veces. Pero uno tras otro, los bebés morían poco después de nacer o no sobrevivían al parto. En aquella época, se creía que la falta de un heredero varón era un castigo divino. Solo una hija sobrevivió, María. Cada embarazo perdido fue una herida emocional para Catalina, pero también una grieta en la mente de Enrique. Enrique comenzó a convencerse de que su matrimonio estaba maldito. Se aferró a un versículo bíblico que decía que un hombre no debía casarse con la esposa de su hermano. Interpretó las desgracias como prueba de que Dios lo castigaba. Pero había un detalle crucial. Catalina juraba que su matrimonio con Arturo nunca se consumó. Si eso era cierto, no había pecado. Para casarse con ella originalmente, Enrique había necesitado una dispensa papal. Ahora quería que el Papa declarara inválido ese permiso. Pero el Papa estaba bajo fuerte influencia del emperador Charles V, Holy Roman Emperor, sobrino de Catalina. El asunto dejó de ser solo personal. Se convirtió en un conflicto político europeo. En 1529 comenzó el famoso tribunal en Inglaterra. Catalina fue citada para defender su matrimonio. Y aquí ocurrió uno de los momentos más poderosos de la historia Tudor. Delante de toda la corte, Catalina se arrodilló ante Enrique y pronunció un discurso conmovedor. Le recordó que había sido una esposa fiel durante más de 20 años. Que había llegado virgen a su matrimonio. Que lo amó y lo sirvió lealmente. Luego apeló directamente a Roma. Fue un acto de valentía impresionante. Se negó a aceptar la autoridad del tribunal inglés y se retiró del juicio. Nunca volvió a ver a Enrique. Mientras Enrique buscaba la anulación, ya estaba enamorado de Ana Bolena. Catalina fue apartada de la corte, separada de su hija María, trasladada de castillo en castillo. Se le prohibió llamarse reina. Solo podía usar el título de princesa viuda de Gales. Pero jamás lo aceptó. Hasta el día de su muerte sostuvo que era la verdadera reina de Inglaterra. Catalina murió en 1536, aislada, enferma y lejos de su hija. Cuando su cuerpo fue embalsamado, se dijo que su corazón estaba ennegrecido. Algunos rumores afirmaron que había sido envenenada. Nunca se probó nada, pero el simbolismo fue poderoso: una reina con el corazón roto. Enrique no asistió a su funeral. En la corte apareció una mujer que lo cambiaría todo: Anne Boleyn. Ana no era como las demás. No aceptó ser amante, exigió matrimonio. Ana Bolena no era una princesa extranjera ni una alianza estratégica. Era dama de compañía de la reina Catalina. Había sido educada en las cortes de Europa, especialmente en Francia. Era culta, refinada, con una mente aguda y una personalidad magnética. No era considerada la mujer más hermosa de la corte, pero tenía algo mucho más poderoso: inteligencia y carácter. Cuando Enrique comenzó a cortejarla alrededor de 1526, Ana hizo algo inesperado. Se negó a ser su amante.
En una corte donde muchas mujeres cedían al rey, ella exigió algo impensable: matrimonio. Y eso cambió todo. Enrique se obsesionó. Le escribió cartas intensas, apasionadas, desesperadas. En ellas prometía amor eterno y le aseguraba que haría lo que fuera necesario para convertirla en su esposa legítima. Su deseo dejó de ser solo físico. Se convirtió en una fijación. Ana no solo capturó su corazón, capturó su ambición. El problema era claro: Enrique seguía casado con Catalina. Durante años intentó obtener la anulación papal, pero el Papa se negó. Entonces Enrique tomó la decisión más radical de su reinado: romper con la Iglesia Católica. Se proclamó cabeza suprema de la Iglesia de Inglaterra. Esto no fue solo una decisión romántica, fue una revolución religiosa y política. Miles de monasterios fueron cerrados, bienes confiscados, el poder del Papa eliminado en territorio inglés. Todo por poder casarse con Ana. En 1533 finalmente se casaron en secreto. Ese mismo año, Ana fue coronada reina. Parecía que había ganado. La relación comenzó a deteriorarse rápidamente. Enrique ya mostraba interés por otra mujer, Jane Seymour. Ana, conocida por su carácter fuerte, discutía con él. Perdió apoyo en la corte. Sus enemigos crecieron. En 1536 fue arrestada bajo acusaciones devastadoras: adulterio con varios hombres, incesto con su propio hermano, alta traición. La mayoría de historiadores coinciden en que las acusaciones fueron fabricadas, pero Enrique no la defendió. El juicio fue rápido, la sentencia inevitable. El 19 de mayo de 1536, Ana fue ejecutada en la Torre de Londres. Enrique ordenó traer un verdugo experto desde Francia, algo inusual. Algunos lo interpretan como un gesto de misericordia. Ana murió con dignidad, proclamando la inocencia del rey. Días después, Enrique se comprometió con Jane Seymour. La mujer por la que rompió con Roma, terminó en el cadalso. La gran pregunta sigue viva: ¿amó Enrique realmente a Ana? Las cartas muestran pasión genuina. Durante años luchó por ella. Arriesgó su reputación internacional y la estabilidad de su reino. Pero cuando dejó de servir a su propósito, darle un heredero varón, la reemplazó. Su amor estaba condicionado. Ana fue su obsesión, pero también fue su instrumento político. Jane fue dulce, discreta, y le dio lo que tanto deseaba: un hijo varón, Edward VI of England. Pero el precio fue devastador. Jane murió poco después del parto. Fue la única esposa que Enrique lloró verdaderamente. Buscando alianzas protestantes, Enrique aceptó casarse con Anne of Cleves. Pero al verla en persona, quedó decepcionado. El matrimonio fue breve y anulado rápidamente. Sin embargo, Ana fue inteligente. Aceptó la anulación y vivió cómodamente como hermana del rey. La quinta esposa fue Catherine Howard, joven y vibrante. Pero su pasado la condenó. Acusada de infidelidad, fue ejecutada en 1542. Dicen que antes de morir declaró que prefería morir como reina que vivir como esposa de cualquier otro. La última esposa fue Catherine Parr. Inteligente y prudente, logró sobrevivir al rey. Fue más enfermera que esposa, cuidando a un Enrique envejecido, obeso y lleno de heridas que nunca sanaban. En su juventud, Enrique era todo lo que un monarca debía ser. Alto y fuerte, atleta excepcional, excelente jinete y cazador, culto y carismático. Medía más de 1,85 metros, algo impresionante para la época. Practicaba justas, luchaba en torneos y era admirado por su vigor físico. Pero todo cambió en 1536. En enero de 1536, durante un torneo, Enrique sufrió un grave accidente de justas. Su caballo cayó sobre él. Quedó inconsciente durante horas. Algunos cronistas temieron que muriera ese mismo día. Este accidente es considerado por muchos historiadores como el punto de quiebre físico y psicológico. ¿Por qué? Porque después de ese momento, aumentó drásticamente de peso, se volvió más irritable y desconfiado. Sus decisiones se volvieron más impulsivas. Algunos expertos modernos han sugerido que pudo haber sufrido un traumatismo craneal severo. Esto explicaría cambios de personalidad extremos, episodios de ira descontrolada y paranoia. Tras el accidente, Enrique desarrolló úlceras crónicas en las piernas. Eran heridas abiertas que supuraban constantemente, dolorosas, infectadas, malolientes. Los médicos de la época intentaban drenarlas, pero sin conocimiento de bacterias ni antibióticos, las infecciones eran recurrentes. Se cree que padecía insuficiencia venosa crónica, posible osteomielitis, infección ósea, problemas circulatorios graves. Estas heridas limitaban su movilidad. Ya no podía practicar deportes. Ya no podía participar en torneos. El rey activo quedó atrapado en su propio cuerpo, como si de un castigo divino se tratara.
En su juventud pesaba alrededor de 90 kilos. En sus últimos años, superaba los 160 kilos. Su cintura medía más de 130 centímetros. Esta obesidad extrema trajo consecuencias devastadoras. Diabetes probable, hipertensión, problemas cardíacos, apnea del sueño, fatiga constante. El dolor físico permanente lo volvió dependiente de calmantes rudimentarios. Y el dolor constante transforma la mente. Muchos historiadores creen que el Enrique despiadado de sus últimos años no era el mismo hombre que subió al trono. Después de 1536, ejecutó a más personas cercanas. Desconfiaba incluso de sus aliados. Firmaba sentencias de muerte con facilidad. Algunos estudios médicos modernos han sugerido posibles causas adicionales. Síndrome de Cushing, sífilis, aunque esta teoría es debatida y poco respaldada por pruebas sólidas, complicaciones metabólicas severas. Pero lo más aceptado es que el traumatismo craneal y las infecciones crónicas alteraron su comportamiento. El dolor físico constante puede generar irritabilidad, depresión y agresividad. En sus últimos años, Enrique era prácticamente prisionero de su cuerpo. Necesitaba poleas y mecanismos especiales para ser movido. No podía subir escaleras sin ayuda. El hedor de sus heridas era tan fuerte que algunos cortesanos evitaban acercarse demasiado. Aún así, mantenía el poder absoluto. Firmaba documentos desde su cámara privada. Desconfiaba de todos. Vivía rodeado de médicos, consejeros y silencios incómodos. En enero de 1547, su salud empeoró drásticamente. Probablemente sufrió insuficiencia renal, fallo cardíaco, infección generalizada. Murió el 28 de enero de 1547, a los 55 años. Curiosamente, el mismo día que había muerto su padre años atrás. Fue enterrado junto a Jane Seymour, la única esposa que le dio el heredero varón que tanto anheló. El hombre que rompió con Roma. El rey que ejecutó a 2 esposas. El monarca que transformó la religión de un reino. Terminó sus días, enfermo, obeso, dolorido, aislado. Algunos cronistas dicen que en sus últimas horas mostró miedo. Otros dicen que murió convencido de su grandeza. Nunca lo sabremos. Y así termina la vida de Henry VIII of England. Un rey que lo tuvo todo. Poder, riqueza, influencia, pero que terminó enfrentando algo que ningún trono puede evitar, la fragilidad humana. Su historia nos deja una pregunta profunda. ¿Hasta dónde puede llegar una persona cuando el deseo de controlar su destino se convierte en obsesión? Enrique cambió la fe de un país, rompió matrimonios, levantó y destruyó vidas, pero al final, ni el poder absoluto pudo salvarlo del dolor, de la enfermedad, ni del paso del tiempo. Tal vez esa es la verdadera lección. Los reyes pueden gobernar naciones, pero no pueden gobernar las consecuencias de sus decisiones. Si esta historia te hizo reflexionar, si te sorprendió, o si te dejó con más preguntas que respuestas, este es tu lugar. Suscríbete ahora a Historias Magníficas. Déjame en los comentarios qué momento te impactó más. Activa la campanita para no perderte ningún relato, porque en este canal vivimos relatos que brillan más allá del tiempo. Nos vemos en la próxima historia magnífica.